Tenemos un invitado muy especial, a nuestro ministro de Desarrollo Social, en tiempos muy sociales, ministro, donde la gente necesita mucha ayuda, mucha información y donde nuestro gobierno está trabajando en un programa, en un paquete de cuidado de los ciudadanos que, más allá del coronavirus, necesitan otros cuidados sociales y económicos. Así que le doy la bienvenida, le agradezco su trabajo y a ver si podemos responder las preguntas que tienen los ciudadanos. Muchas gracias, Carla. Un gusto estar acá. Más que bueno poder estar en directo con los ciudadanos para que nos contesten y explicarle la pega que nos encargó el presidente, porque esto nos dijo, mira, nadie puede quedar desprotegido en el país, sobre todo si es más vulnerable. Entonces hemos estado trabajando, la ministra Saldívar, el ministro Briones y yo, en una estrategia que permita que, según tu situación socioeconómica, tengas una medida de protección. Entonces, si quieres explico rápido. Mire, ahí está la pizarra, que es muy clarita. Entiendo que tenemos protección del empleo, entiendo que tenemos protección de las pequeñas y medianas empresas con crédito, entiendo que tenemos ingresos formales, informales. ¿Qué es esto, ministro? Eso. Mira, para que un ciudadano nos está escuchando y dice, ¿cómo entiendo yo dónde estoy parado? Entonces, en una casa común y corriente uno dice, bueno, ¿de qué vivo yo cotidianamente? Hay gente que vive de un contrato de trabajo, se saca la mugre y le pagan a fin de mes un sueldo, y hay medidas concretas para las personas con contrato de trabajo. ¿Cuáles son? Ya se ha anunciado, es la medida 1, que es la que encabezó la ministra Saldívar, que es el proyecto de protección al empleo. El presidente lo que nos encargó fue básicamente que si alguien suspendía su relación laboral o cambiaba su jornada laboral producto de la crisis, podía recurrir al seguro de desempleo. Y algo que se ha contado poco, lo más importante, la mitad de los chilenos vive bajo los 500.000 pesos de ingreso por contrato. Todos ellos van a poder recurrir hasta el 70% del seguro. Después, un proyecto que era muy querido por el presidente, que lo trabajamos desde que el primer día que estamos acá, era el subsidio al ingreso mínimo, que no tenía que ver con esta situación particular, pero era muy importante porque establecía un mínimo de justicia o garantía de dignidad para todos. Nadie en Chile podía ganar menos de 300.000 pesos líquidos por jornada completa. ¿Y qué es este subsidio al ingreso mínimo? Es una respuesta a eso. En la práctica, pensándolo dentro de una familia, ¿cómo calcularlo? Es si yo por jornada completa gano 250 lucas líquidas, me van a depositar todos los meses, no solo por la crisis, de aquí en adelante 50.000 pesos a mi cuenta RUT o a la donde yo diga que me lo depositen. Si gano 270.000 pesos líquidos, me van a depositar 30 lucas. Entonces, para poder calcularlo así, y es súper importante porque hay una página llamada, entonces todo aquel que diga, bueno, ¿cómo yo obtengo este beneficio? Me lo voy a poner así, aunque las páginas no son así, ingresomínimo.cl, donde usted puede entrar. Es un sistema de postulación el más fácil que hemos podido crear, que básicamente pone su nombre, su RUT, su fecha de nacimiento y pone su jornada de trabajo. Nosotros vamos, vemos los datos administrativos y si coincide con el pago, las cotizaciones y la información que tenemos, usted tiene este derecho. No es por una vez, es por todo el tiempo que usted tiene. Permanente. Y aquí nos hablaba la ministra Saldívar de 4.700.000 trabajadores que podían llegar, y aquí en ingreso mínimo. Aquí estamos hablando de 700.000 trabajadores que tienen derecho efectivo, que es un porcentaje gigante, y es importante esto, no es por una vez. Se acabó el coronavirus, Dios quiera, se acaban las crisis que estamos viviendo, pero en 2 años más la persona se mantiene en esta situación de ingresos, sigue recibiendo el subsidio. Perfecto. ¿Le parece si vamos a las preguntas? Porque esto es la gran duda. Es la gran duda. Vamos. ¿Qué es el ingreso familiar de emergencia, ministro? ¿Qué es esto que anunció el presidente? Mira, ¿qué vimos y qué era lo que conversamos mucho con el presidente? Decíamos, siempre los bonos, nos llegan reclamos de la gente que nos dice, oiga, a mí no me llegó, pregunta uno, y después me llegó, no me llegó, pero me llegó y no tengo cargas, y por lo tanto tenía derecho, pero pucha, como no tengo menores de edad, no me llega. ¿Qué hicimos? Primero, por primera vez pensamos en un ingreso familiar de emergencia que no se basa en las cargas que tiene una familia, sino que se basa en los números de integrantes del hogar. Por lo tanto, para explicarlo súper en simple, si nosotros dos fuéramos un matrimonio y tuviéramos un hijo de 23 años, no tendríamos derecho a ningún tipo de bonos. Porque no es carga. Porque no es carga. Ya. Y hoy día, si nos encontramos en la situación que voy a explicar, tendríamos derecho a 3 depósitos y por lo tanto en este caso serían 195.000 pesos. Esto es muy diferente. Es muy diferente porque todos los que han recibido subsidio familiar, el bono marzo, siempre piensan en carga, o dejen de pensar en carga. Si en su registro social de hogares ustedes dicen somos 3 integrantes en el hogar, empiezan a pensar en 65.000 pesos por integrante de hogar. Entonces el primer requisito es por persona, no por carga. Segunda cosa, ¿para quiénes? Para todos los que están en el registro social de hogares. Hay 13 millones de chilenos en esto y están dentro del 60% más vulnerable de Chile. Es decir, estamos hablando de 1.800.000 hogares que se encuentran en esta situación y que el requisito más importante, y esto es quizás la clave, cuando se preguntan,
dependen de ingresos informales. Esta es la clave porque muchos me terminan preguntando ¿por qué yo no? ¿O por qué yo sí? Hay 1.800.000 hogares en Chile que dependen de la venta al día, de sacarse la mugre, tratar de comercializar todo, traer las lucas para la casa y con eso pagar las cuentas a fin de mes. ¿Y por qué son tan importantes? Porque en una crisis sanitaria como esta, tú más lo sabes mejor que nadie, lo que pasa es que la gente deja de poder salir a la calle a vender, el completo que le vende al vecino, a ir a la feria a trabajar, y por lo tanto es el primero que se queda sin lucas. Y la idea que tenía el presidente era a ellos hay que apoyarlos, son 4,5 millones de chilenos, porque una crisis como esta les pega al tiro en su posibilidad de generar ingresos al otro día. Ya, pero entendiendo primero que sobre todo los informales, o mayoritariamente los ingresos son informales, puede haber un poquito de formalidad, pero ¿cuánto es el monto? Si la gente quiere saber cuánto es el monto por familia. El monto por familia, para calcularlo fácil, si usted en su registro social de hogares, que te da una cartola, igual que una cartola en cualquier cuenta, usted sale en el 40% más vulnerable, para el cálculo rápido tiene 4 integrantes hogar, son 260.000 pesos. Si son 3 integrantes, 195.000 pesos. Si son 2 integrantes, fuéramos nosotros 2 solos, son 130.000 pesos. Y si es solo, son 65.000 pesos. De ahí en adelante, o sea, rápido son 65 lucas, hasta que son 4 integrantes del hogar. Y de ahí va bajando poquitito, suavemente, porque aumentan las economías de escala y por lo tanto le vamos dando en vez de 65, 63 al quinto, 60 al sexto. Pero aumenta con cada uno. Aumenta con cada uno. Siempre más, es más, por lo tanto una familia de 10 integrantes son 494.000 pesos. Una cosa súper importante en esta lógica, el 95% de las familias está entre el 1 y el 4. Por lo tanto, sirve calcularlo rápido, que son 65.000 pesos por integrante, en total 260, pero el primer mes es esto y después es el 85% de esto y el 70% de esto. Pero yo tengo una duda. ¿Es lo mismo estar en el 40% más vulnerable que estar en el 60%? No es lo mismo. Por eso, primero, pensemos en el 40%. Esta es la idea. El primer mes, 260. El segundo mes, una familia de 4. 221. El tercer mes, 193. En algún minuto discutimos mucho si no lo hacíamos parejo. Es decir, 220 parejo. Y dijimos, en realidad, la crisis más dura la va a vivir ahora. En mayo. La familia en mayo le está costando más salir a trabajar y esto va a ir disminuyendo a medida que pasa el tiempo. La gente va a recuperar sus ingresos. Después, si estás en el 60%, solo para el que lo está escuchando, en este lugar, de este tipo de ingresos en Chile, hay 1.200.000 hogares. O sea, la mayoría de ellos está acá. Después hay un porcentaje de personas que están en el 60%. Los que están en el 60% reciben 70% del monto anterior. Para hacer los números rápidos, 193.000 pesos un grupo de 4 personas por hogar. En el fondo, estamos hablando en promedio, no es calcular exacto, que es 50.000 pesos por integrante en el hogar. Estos familias del 60% tienen una mejor situación que los otros y por eso están poco, porque no dependen de ingresos informales. Y después, que este otro encargo del jefe, que era del presidente, era nunca dejen fuera a la clase media. Si una persona de clase media que vendía de ingresos informales le fue mal, este mes no pudo vender, no tuvo cómo ganar, también va a poder recalificarse hoy día en el registro social de hogares y lo vamos a evaluar con el municipio y podrá estar dentro del 60 o dentro del 40 y recibir el beneficio. O sea, no depende de lo que tenía antes. Eso. Puede evaluarse actualmente. Puede cambiar el registro. Esa era la preocupación que teníamos y que le hemos dado varias vueltas aquí en la moneda con el presidente y todo, que era siempre los beneficios son a veces injustos porque sacan una foto a una fecha. Dicen ya el 21 de abril quieren encontrar esta situación. Pero esto es una crisis que es la crisis mundial más grande que estamos viviendo y sabemos que no necesariamente la foto de hoy día es lo que va a ir a una familia el próximo mes o el siguiente mes o el siguiente mes. ¿Y por qué es tan relevante esto? Porque garantizamos 3 meses a todas las familias que entran al sistema. ¿Cuánto dura esto? Esto no es un bono por una vez, por eso se llama ingreso, son 3 meses seguidos del depósito y por lo tanto, pregunta es, yo hoy día estoy bien, pero el próximo mes me fue mal, podría recibir 2 o en 2 meses más podría recibir 1, por lo tanto no se cierra la cantidad de gente que puede recibir el beneficio. Puede ingresar más gente. Exactamente. Ya, perfecto. Vamos con otra pregunta. Aquí sí es un bono. ¿Qué es el bono COVID que además ya se empezó a pagar? El bono COVID era la lógica antigua, que fue nuestra medida de urgencia. Ojo, que todo esto es para las personas de ingresos informales, como sale el título. El bono COVID es un bono de 50.000 pesos por carga de aquellas personas que tenían SUF, Subsidio Único Familiar. Es el gran grupo mayoritario, significaba en la práctica, si usted le pagaban 14.000 pesos más o menos que la carga familiar por el Subsidio Único Familiar, se les depositó
O bien, métase a bonocovid.cl, se pueden ir a cobrar 50.000 pesos por carga si es que tiene cargas familiares. Y algo que hicimos por primera vez es que no solo se ciñe a aquellos que tienen cargas familiares, ¿Ya? también por hogar tienen derecho aquellos que se encuentran en la misma situación, ingresos informales, como dijimos, van a recibir el aporte del Estado, pero ahí son 50.000 pesos por hogar. Esa es la diferencia con este. Y ahí aumentamos harto la gente. Ahora, ¿Cuánta gente está beneficiada? Acá son 2.700.000 personas más o menos las que son beneficiarios. Metimos 640.000 personas nuevas, que son esas personas que no tienen carga, pero a diferencia de lo que estaba explicando antes, ellos reciben uno por hogar, y lo que cambiamos ahora con la nuevo ingreso de emergencia es que es uno por integrante del hogar. Por ¿Y tanto, esto más cómo gente. se cobra? Hoy día lo más importante, bonocovid.cl, si a usted no le depositaron y tiene derecho, le va a salir el día y el lugar donde tiene que cobrarlo. Banco Estado, Caja Compensación de los Andes. La buena noticia, porque estamos evitando las aglomeraciones, que casi el 88% de la gente ya ha sido depositado en su cuenta. Por lo ¿Esto tanto, se postulaba? no se postulaba, era un derecho, era una lista, una base de datos cerrada en que la gente recibía el depósito, y además hicimos una cosa bien innovadora que lo hizo el IPS, que era alguien si tenía cuenta RUT y la tenía activa los últimos 6 meses, por defecto le depositamos al tiro, sin preguntarle. Y el 88 ya está, ¿ok? Ya está. Entonces queda un 12% que se mete a bonocovid.cl y le puede llegar, puede saber cuándo puede cobrar estas luquitas. Y esto que contaba del ingreso mínimo garantizado, ministro, que esto es permanente, ¿hay algo más que agregar a la gente para que sepa? También la gente no entiende mucho si tiene que postular, dónde lo cobra. Ahí, esa parte. Súper importante. El cuándo, que es lo que me preguntan, es, esto empezó la página web a funcionar, y como te contaba, hay 800.000 personas que ya han subido sus antecedentes, se va a pagar la última semana de mayo y de ahí permanentemente. La última de mayo. Entonces, todo aquel que se subió de estos 800.000 sepa que cuándo van a estar los resultados, la segunda semana de mayo, y se va a pagar la última semana de mayo, y se puede postular hasta el 12 de mayo para el pago de mayo. Ahora, es permanente, por lo tanto, si uno lo contrataron en 5 meses más por este sueldo, obviamente puede siempre seguir postulando. No se cierra la postulación ahora. Es un derecho, la verdad, no hablemos de postulación. Es un derecho. Lo único que hacemos es corroborar que la persona cumple los requisitos que la ley exige, y por lo tanto vamos a la base de datos administrativa, le pagan cotizaciones por lo que él dice que gana, sí o no. Aseguramos eso. Aseguramos, si le pagan, listo, depósito adelante. Hay sanciones muy fuertes para el que quiera trampear o fingir un contrato, porque obviamente, esto siempre en política social me lo dicen, cada vez que alguien que no necesita algo se le quita, o sea, saca un beneficio, le está quitando a alguien que de verdad necesita, y estos son minutos de solidaridad y comunidad, no hagamos esa tontera. Entonces, ingresomínimo.cl, tenemos hasta el 12 de mayo para el pago de mayo, 700.000 personas, dijo usted, más o Sí, menos, más o menos. los beneficiados, y va entrando en la medida que se contrata persona. Y nosotros miramos todo eso, y la pregunta que mucha gente hace, ministro, es qué pasa con los bonos, si uno puede postular a todos los bonos, si yo soy incompatible, si gano uno, el otro, ¿qué pasa ahí? Obvio, mira, lo más importante por la lógica, y por eso yo hablo tanto de ingresos informales, lo preguntan mucho, me dicen, si yo gané bono COVID, Eso, bono COVID. vamos a ponerle bono COVID, ¿voy a ser beneficiario del ingreso familiar de emergencia? Pongámosle IFE para resumir. Claro. La respuesta clarita es Sí. Wow. Es decir, si usted recibió el bono COVID, ya va a recibir el mes siguiente el ingreso familiar de emergencia. La diferencia de la fórmula de cálculo. Si no tenía carga, usted recibía uno, ahora va a recibir por el número de interés. ¿Por qué es tan importante? Porque tuve una discusión larga en el Congreso sobre por qué no se multiplicaba la gente del bono COVID al tiro. Porque ese es el piso. Eso es lo que dijo el presidente. Este es el mínimo de las personas que ya sabemos que son vulnerables, que son informales. Lo que queremos es ver todos los que van cayendo en la situación, poder incorporarlo en este beneficio. Eso. Y por lo tanto la respuesta es sí, y de ahí cuántos más. Aquí dijimos hay 2.700.000 personas, ¿cuántos más podemos agregar? Muy bien. Vamos a ir con preguntas de la gente, pero no sin arte agradecerle al Congreso, porque nos ha ayudado también el Congreso a poder sacar estas leyes. Eva, ministro, nos pregunta, mire, un ejemplo, claro, si somos 3 en mi grupo familiar, mi sueldo mensual fijo es solo mi pensión básica, tiene solo pensión básica, 40% más vulnerable. ¿Puede recibir el bono, ministro? Sí, respuesta súper concreta, ¿cómo calcularlo? Porque dijimos ingreso informal, y aquí claramente hay un ingreso formal y es un ingreso formal, pero la pregunta que uno se tiene que hacer para saber si va a ser beneficiario, igual va a ir a una página web en un minuto, pero ¿cómo saber es? A ver, ¿mi pensión es determinante en los ingresos totales de la familia? Pongamos este caso. Este caso, pongamos que ella recibe una pensión de 133.000 pesos, por poner un promedio de la pensión básica hoy día. 133.000 pesos,
y son 3 integrantes de la familia, no es el ingreso más importante porque la familia se divide en 3. ¿Cuánto va a recibir? Ojo, no va a recibir este monto total, todo, va a recibir lo que le falta para llegar a lo que le corresponde a esa familia. Un complemento. ¿Cuánto le corresponde a una familia de 3 del 40% más vulnerable? 195.000 pesos. ¿Cuánto va a recibir ella si tiene 133? 62.000 pesos. La diferencia. Como anduve con las matemáticas, exacto, 62.000 pesos. Muy bien. Y cada uno puede calcular esa diferencia. Por ejemplo, en ese ejemplo, ¿Ya? alguien que diga, mira, yo garzoneo y emito una boleta honorario. Y en realidad gano 30 lucas al mes, ¿cómo saber? Si en un hogar de 4 personas es del 40% más vulnerable, boletín por 30 lucas, va a saber cuánto me falta para llegar a los 260, 230, eso le va a llegar de depósito. Mire, Marcelo nos pregunta también, hola ministro, mire cómo lo saludan. Esta es una gran pregunta. ¿Qué pasa con los taxistas, los colectivos, los furgones escolares? Hablemos de que efectivamente pudiéramos estar hablando claramente de ingresos más informales. Sí. Mira, una de las cosas más importantes que tenemos como principio del gobierno siempre es estar donde más se necesita, no necesariamente donde más hay un grupo que busca resultados o beneficios concretos. Por lo tanto, lo que hay que preguntarse acá es si el taxista es formal o informal. Exacto. Si es formal, tiene contrato de trabajo, va por la protección de empleo. Si es informal, entra por esta ventanilla. Si es un microempresario, entra por lo que ha dicho el ministro Briones con el FOGAPE y la posibilidad de obtener un crédito a tasa cero. Por lo tanto, la gran pregunta que nos tenemos que hacer no es cuál es nuestra actividad comercial, sino más bien cuál es mi fuente de ingresos. Si mi fuente de ingresos es un contrato, protección al empleo. Si mi fuente de ingresos es informal, bonos y subsidio al ingreso familiar. Si mi fuente de empleo es una microempresa que yo mismo tengo, FOGAPE y crédito blando en el sistema bancario. Y estamos trabajando, como lo dijo el presidente, en los trabajadores de horario, que esperamos tener buenas noticias. Que no queda ahí un deltita de gente. Algo usted está ahí trabajando también. Catherine pregunta, mire, la pensión de sobrevivencia, que es una pensión diferente, ¿no es cierto?, tras la cual cobro carga por su hija que tiene 15 años, también del 40%. Pregunta si recibe bono y de cuánto. Sí. Es que la pregunta cuando usa la palabra carga es, tengo que saber si es asignación familiar o subsidio único familiar. Hay que saber distinguir. Si era asignación, no, porque eso es por contrato de trabajo. Perfecto. Siempre preguntan cuál es la diferencia entre uno y otro para que alguien lo sepa. El que tiene un contrato de trabajo le pagan asignación familiar. El que no tiene, el Estado le da subsidio único familiar. Entonces, sabiendo de cuál tipo es la carga, misma respuesta. Si tiene asignación familiar, entra por el protección al empleo. Si tiene subsidio único familiar, entra por... Ahora, es una situación de una persona vulnerable, todo el apoyo para ella, y decirle que como es parte del 40%, en estas condiciones lo más probable es que tenga el ingreso familiar de emergencia. Sí. Perfecto. Dani nos pregunta, ¿tiene trabajo formal? Ya partimos. 25 horas semanales, pertenece al 40% más vulnerable y quiere saber si tiene aporte del Estado porque tiene 2 hijos. Ya. La respuesta es la misma que di antes, en el fondo hay que saber la de los hijos, pero decirlo en simple es... Si fueran menores de edad. Si fueran menores o mayores de edad. Es un hogar de 3 integrantes, ¿cierto? Acá, eso es, de 3 integrantes. Tiene derecho a 195.000 pesos, si es el ingreso formal máximo que obtiene al mes, si es que eso es lo que obtiene y con eso vive. Si eso no llega a los 260.000 pesos, o sea, 195.000 pesos, reste lo que obtiene y va a saber cuánto le va a recibir. Perfecto. Va a haber una página... Desde que aprobemos la ley, le estamos pidiendo aquí que la mirada de Estado sea súper importante en el Congreso, construyamos un acuerdo rápido, como decimos, hay gente que vive al día, y por lo tanto, si no aprobamos rápido esta ley, nos llega a la semana, no es que llegue a fin de mes. Si logramos aprobar esto rápido, hay una página que se va a llamar ingresofamiliardeemergencia.cl, donde va a estar toda la fórmula de cálculo, porque sé que tiene algo de complejidad, pero es complejo porque 3 principios cumplimos. Es más gradual, por lo tanto es mayor, mientras más vulnerabilidad hay. Es gradual porque se le da más el primer mes que el siguiente mes, y es gradual porque estamos potenciando a familias con más integrantes que menos integrantes. Hay un principio detrás que es proteger más a los que más necesitan, pero también avanzar hacia la clase media y otras personas que antes no habían recibido apoyo del Estado. Entonces, para que quede claro, protección del empleo ya rige, el subsidio del ingreso mínimo, 12 de mayo para empezar a cobrarlo desde mayo, y tenemos el bono COVID que ya se está pagando y ya se ha pagado casi todo. ¿Y qué nos queda? Nuestro ingreso familiar de emergencia en el Congreso, donde le pedimos a nuestros diputados y senadores que lo aprueben a la brevedad para empezar a pagar en mayo. ¿Qué quiere decirle a la gente que está un poco angustiada, está nerviosa, estamos todos preocupados, esto se nos viene encima? ¿Qué les podemos decir? Creo que me dijo ministro al principio que me quedó dando vuelta a toda la conversación, que son minutos duros para todos. Y el Estado es como un paraguas. Nosotros estamos tratando de proteger del chaparrón a la mayor cantidad de gente posible. Si nos queda muy ancho, es decir, le tratamos de dar a todo el mundo
obviamente no protege la lluvia y se pasa y nos va a mojar a todos. Si nos queda muy angosto y protegemos solo unos pocos, hay muchos que se mojan con la lluvia. Clarísimo. Para explicarlo rápido queremos proteger de la mejor manera la mayor cantidad de gente posible, pero con un principio que es muy de nuestro gobierno, es la lógica de la solidaridad, más a quienes más necesitan. Yo creo que eso es. Y esto es un llamado también al vecino que está ahí, porque una cosa que me pasó, ministra, me llaman mucho a un teléfono que tenemos de protección al adulto mayor y me terminan diciendo, ¿saben qué? Hay un vecino acá de 80 años que no tiene que comer y nadie le trae nada. Y mi respuesta debería ser siempre, pucha, si usted puede ayudar a su vecino, si usted puede acompañarlo con las medidas sanitarias, si usted puede ayudarlo con alimentos, ese es el primer eslabón en una sociedad que es capaz de protegerse a sí misma. Entonces nosotros hacemos nuestra pega, que es la que nos encargó el presidente, y no vamos a dejar de proteger a todos los ciudadanos que podemos, pero cada uno también tiene que hacer su pega para ayudar al que más necesita, que está al lado de nosotros. Compromiso, responsabilidad, pero sobre todo solidaridad para enfrentar esta pandemia. Muchísimas gracias, ministro, y tenemos que contestar todas las otras preguntas en 24 horas. Ese es el compromiso. Ahí estamos, en eso Muchas estaremos. gracias. Gracias.